Nunca olvidaré lo que pasó en aquel pueblo. Mi nombre es Octavio Mendoza. En aquel tiempo, trabajaba como médico en un dispensario rural en un pequeño pueblo de Centroamérica. Todo comenzó con la cantera. Durante años, los hombres del pueblo trabajaron extrayendo piedra de aquel lugar sin mayores problemas. Pero un día, mientras perforaban más profundo de lo habitual, abrieron un agujero en la tierra. No era una grieta, era un pozo enorme, de paredes lisas y oscuras, que parecía no tener fondo. Al principio, los obreros intentaron medir su profundidad, lanzando piedras y esperando escuchar el impacto contra el suelo, pero nunca oyeron nada. Intentaron con cuerdas y luces, pero la oscuridad devoraba todo lo que entraba. Y finalmente, cansados de sus intentos, decidieron dejarlo así. Sin embargo, en los días siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Los trabajadores notaron que algunos animales se acercaban al agujero con una actitud extraña. Perros y gatos que vivían en el campamento rondaban el borde, inmóviles, como si escucharan algo. Un burro, propiedad de uno de los obreros, se resistió a avanzar cuando pasaron cerca del pozo. El animal se plantó con las patas rígidas, temblando de pies a cabeza, y comenzó a rebuznar con un sonido que no parecía de este mundo. Poco después, la gente empezó a comportarse de manera similar. Al principio no le dieron importancia. Era normal que los curiosos quisieran ver el agujero con sus propios ojos. Pero había algo inquietante en la forma en que lo hacían. Se paraban al borde, mirando fijamente hacia la oscuridad, sin moverse. Algunos se quedaban tanto tiempo que otros debían apartarlos a la fuerza. Y cuando se les preguntaba qué hacían, no sabían explicarlo. «Solo quería mirar», decían con voz vacía. Una tarde, uno de los obreros llamado Ramiro llegó al dispensario. Tenía los ojos rojos y las manos crispadas, como si hubiera pasado horas bajo el sol sin beber agua. Me dijo que no podía dormir, que cuando cerraba los ojos escuchaba algo llamándolo desde el pozo. «¿Qué escuchas?», pregunté. Ramiro tragó saliva y negó con la cabeza. «No sé, no son palabras, pero sé que es mi nombre». Intenté calmarlo, darle un sedante. Pensé que era agotamiento o un simple caso de estrés, pero la mañana siguiente, un grupo de trabajadores lo encontró cerca del pozo. Estaba de rodillas, con las manos sobre los oídos, temblando. Cuando lo sacaron de ahí, tenía la mirada perdida y el cuerpo rígido como una piedra. Intentaron hacerle preguntas, pero él no dijo nada. Nunca más volvió a hablar. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Poco después, más gente comenzó a comportarse de forma extraña. No eran solo los obreros, sino también los habitantes del pueblo. Personas que nunca habían ido a la cantera aparecían de repente en el dispensario, con cortes en los brazos, moretones en las piernas, marcas de uñas en la piel. No recordaban cómo se las habían hecho. Algunos despertaban con los dedos ensangrentados, como si hubieran estado rascándose en sueños. Y otros decían que sus oídos zumbaban con un eco que nunca desaparecía. El caso más inquietante ocurrió con una mujer llamada Marta, una señora mayor que vendía pan en la plaza. Una mañana, su hijo la encontró en la cocina, con la mano dentro del horno encendido. Cuando la sacó de ahí, la piel se le desprendió en tiras. Pero lo más escalofriante fue que ella no gritó, ni mostró signos de dolor, solo murmuraba algo inaudible.
Para ese punto, la gente del pueblo comenzó a cuchichear que todo estaba relacionado con el agujero. El punto de quiebre llegó cuando un niño desapareció. Pedro, un niño de 8 años, se extravió una tarde mientras jugaba con sus amigos. Nadie sabía cómo ni por qué, pero al caer la noche, su madre se presentó en la clínica gritando que algo lo había llamado. Se fue solo, repetía entre sollozos. No se resistió, solo caminó hacia allá. Los hombres del pueblo formaron un grupo de búsqueda. Salieron con linternas y machetes, recorriendo los senderos entre la maleza. Fue un joven el que lo encontró primero. Pedro estaba de pie en el borde del agujero, mirando hacia abajo. Sus labios se movían, como si estuviera rezando en silencio. Lo llamaron, gritaron su nombre, pero él no reaccionó. Cada uno de los hombres corrió hacia él para agarrarlo, y Pedro dio un paso adelante. Por un segundo, solo hubo silencio. Luego, un grito. El niño desapareció en la oscuridad. Esa noche, el miedo se volvió real. Ya no eran solo supersticiones o rumores. Algo estaba pasando en el pueblo, algo que no tenía explicación. Las autoridades llegaron al día siguiente. No fueron muchas, solo unos cuantos policías enviados desde la ciudad más cercana. Al principio, intentaron calmar a la gente con las explicaciones de siempre, que tal vez el niño había caído en una grieta secundaria, o que podría haber quedado atrapado en una cueva subterránea. Vamos a encontrarlo, prometieron. Pero cuando intentaron entrar al pozo, las cosas cambiaron. Usaron sogas y linternas, bajaron cámaras sujetas a cables largos, y un hombre, equipado con arnés y casco, descendió poco a poco con una lámpara en la mano. Durante minutos, todos lo vimos bajar, su silueta haciéndose más pequeña conforme se adentraba en la oscuridad. No veo el fondo, informó por radio. Le dieron más cuerda, luego más, y luego aún más. Sigo sin ver el suelo, insistió. Cuando la cuerda alcanzó los 100 metros, los policías comenzaron a murmurar entre ellos. A los 150, ordenaron detener el descenso. Suban a ese hombre, ordenó el superior. El ascenso fue rápido. Cuando el rescatista emergió, su rostro estaba pálido, los ojos dilatados. No vi nada, murmuró, pero sentí algo allá abajo. Nadie preguntó qué había sentido. No hacía falta. Intentaron con luces más potentes, pero la negrura del pozo parecía absorberlo todo. Los policías se reunieron en privado y poco después anunciaron que sellarían la cantera. Dijeron que era peligroso, que nadie debía acercarse, pero ninguno de ellos miraba los ojos cuando hablaban. La gente aceptó la orden, pero sabíamos la verdad. No podían sellarlo. Ya lo habían intentado antes. No todos escuchaban el llamado del pozo. Y eso lo descubrimos poco después, cuando la histeria comenzó a dividir al pueblo. Unos aseguraban que las voces dentro de la cantera eran reales, que sentían algo jalándolos desde lo más profundo. Otros, en cambio, no escuchaban nada. Miraban el pozo como quien mira un agujero cualquiera. Con curiosidad, sí, pero sin el terror en los ojos que otros tenían. Era como si la mitad del pueblo fuera elegida y la otra mitad quedara libre. Los que no escuchaban las voces intentaban razonar con los demás.
Decían que todo era sugestionable, que las historias habían sembrado el miedo en nuestra mente. Pero los que escuchaban, esos no podían ser convencidos. Yo no escuchaba nada, pero había algo en la actitud de quienes sí lo hacían que me hacía dudar. No se comportaban como gente sugestionada, no exageraban, no parecían dispuestos a alimentar rumores, solo tenían miedo. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera de nuevo. A los pocos días de la muerte de Pedro, una mujer desapareció. Su familia la había visto actuar de forma extraña. Apenas hablaba, tenía los labios partidos y sus brazos estaban cubiertos de rasguños. Luego, un joven que trabajaba en el mercado. Después, un anciano que salía a sentarse todas las tardes en la plaza. Uno a uno, comenzaron a arrojarse al pozo. No gritaban, no intentaban resistirse. Simplemente caminaban hasta el borde y se dejaban caer. Después de la desaparición de su hijo, el padre de Pedro pasó días encerrado en su casa, sin querer ver a nadie. Cuando por fin salió, supe que algo en él se había roto. Caminaba despacio, como si cada paso le doliera, con la mirada perdida en el suelo. La gente le hablaba, y él solo asentía, sin decir palabra. Una tarde, lo encontré en la clínica, sentado en la sala de espera, sin haber pedido consulta. «Padre», me acerqué. «¿Necesita algo?». Él levantó la mirada. Sus ojos estaban hundidos, rojos, como si no hubiera dormido en días. «Quiero saber cuánto falta». Me tomó unos segundos entender a qué se refería. ¿Cuánto falta para qué? Para que me toque a mí. Y un escalofrío me recorrió de inmediato. Fue entonces cuando comencé a revisar mis notas. Yo había tratado a varias personas desde que todo comenzó. Gente con cortes en la piel, moretones inexplicables, heridas autoinfligidas. Decidí analizar cada caso con detenimiento, buscando algo que los conectara. Y lo encontré. Todos aquellos que se habían arrojado al pozo habían pasado por el mismo proceso. 5 días antes, sus actitudes cambiaban. Se volvían retraídos, hablaban menos, evitaban contacto visual. Luego, sin darse cuenta, comenzaban a autolesionarse. No era algo violento ni repentino, sino sutil y constante. Se mordían los labios hasta sangrar, se arrancaban mechones de cabello, se rascaban la piel con una desesperación que no parecía notar. Al 4.º día, la transformación era evidente. Sus uñas estaban desgastadas, sus cuerpos llenos de moretones y heridas. Caminaban en círculos, golpeando sus cabezas contra las paredes, o susurraban palabras en un idioma que nadie entendía. Y al 5.º día, simplemente se iban. No importaba la hora, el lugar o quién estuviera con ellos. Sus pasos los llevaban hasta la cantera. Sus cuerpos avanzaban como si siguieran una orden invisible. Y cuando llegaban al borde del pozo, no gritaban, no dudaban, solo se dejaban caer, en absoluto silencio y sin una sola lágrima. La primera vez que alguien más se lanzó después de Pedro, creímos que era una coincidencia, pero entonces otro lo siguió y luego otro. A veces pasaban días sin que ocurriera y otras veces varios caían el mismo día. Lo peor era que nunca podíamos predecir quién sería el siguiente. Algunos parecían normales hasta el último momento, sin señales visibles de que estuvieran afectados. Otros luchaban contra sí mismos,
atándose a las camas, rogando que los encerraran. Pero al final, ninguno podía resistirlo. Esa noche, el padre de Pedro desapareció. Lo encontraron al día siguiente, en la cantera. O mejor dicho, no lo encontraron, porque ya no estaba allí. Solo quedaban sus huellas, marcadas en el polvo, terminando justo en el borde del abismo. Después del caos que se había creado, las autoridades comenzaron a ver el problema con seriedad. Soldados, ingenieros y hasta científicos aparecieron en la cantera con la orden de sellar el agujero de una vez por todas, conscientes que los lugareños ya habían intentado realizarlo también. Su primera medida fue intentar medir la profundidad real del pozo. Bajaron una soga con pesos al final, una de 500 metros. Nada. Luego, probaron con una de 1000 metros. Tampoco. Después, un cable de acero con un sensor luminoso en la punta descendió por el abismo. La luz titiló por un instante y luego desapareció, tragada por la negrura. No había fondo. Sin más opción, ordenaron llenarlo con concreto. Durante 3 días, camiones de cemento vaciaron su contenido en el pozo sin que éste pareciera llenarse. Cuando los ingenieros revisaron el avance, descubrieron algo escalofriante. La mezcla simplemente desaparecía en la oscuridad, como si algo la absorbiera. Intentaron reforzar los bordes, levantar muros de contención y asegurar la base con toneladas de roca. Pero la tierra siempre terminaba cediendo, tragándose cualquier intento de sellar la grieta. Levantaron cercas y pusieron vigilancia constante. Nadie podía acercarse, pero incluso con barreras y guardias armados, la gente seguía encontrando la forma de llegar al pozo. No eran muchos, pero los que lo hacían parecían fuera de sí. Se lanzaban contra las cercas, se desgarraban la piel de las manos escalando el alambre de púas, se arrastraban por el suelo con los ojos en blanco, murmurando palabras que nadie entendía. Y algunos eran detenidos antes de llegar, pero otros lograban su objetivo y se precipitaban al vacío sin una sola queja, como si algo dentro del pozo los estuviera llamando. Pero bueno, las pesadillas comenzaron después. Primero, entre los soldados que vigilaban la zona. Uno de ellos, un hombre experimentado por la guerra, despertó una noche gritando. Dijo que en su sueño había visto algo dentro del pozo. Una silueta alta, sin rostro, llamándolo con una voz hueca, vacía. Al día siguiente, otro soldado tuvo el mismo sueño, luego otro, y pronto ninguno quería quedarse. Y entonces sucedió lo de la guardia. Era un joven recién asignado al puesto. Sus compañeros lo encontraron en su silla, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par y el cuerpo tan rígido como el mármol. Lo sacudieron, intentaron despertarlo, pero estaba frío. No muerto, no inconsciente, simplemente paralizado, como si su cuerpo hubiese dejado de responder. Lo llevaron al dispensario donde yo trabajaba, y cuando lo vi, un escalofrío me recorrió la espalda. Su expresión no era de miedo ni de sorpresa. Era como si hubiese visto algo tan imposible que su mente simplemente se desconectó. Algunos de los soldados juraron que, antes de quedar así, lo habían visto susurrar algo. Cuando revisaron la grabación de seguridad, la imagen mostró su silueta quieta en la noche, pero justo antes de que todo ocurriera, una sombra más grande pareció extenderse detrás de él, como si algo hubiera emergido del pozo para reclamarlo. Desde ese momento,
Los soldados comenzaron a desertar. Algunos pedían su cambio de inmediato. Otros simplemente desaparecían en la noche. Nadie quería estar cerca de ese lugar. Nadie quería escuchar su voz. Y saben, nunca he sido un hombre particularmente devoto. Como médico, mi mundo siempre estuvo basado en hechos, en síntomas, en diagnósticos con base científica. Pero lo que estaba ocurriendo en aquel pueblo desafiaba toda lógica, toda razón. La muerte se había convertido en una rutina, y la desesperación había crecido tanto que la gente dejó de buscar respuestas y comenzó a implorar milagros. Fue entonces cuando la iglesia intervino. No sé exactamente cómo llegó el caso a oídos de clero, pero una comitiva de sacerdotes y teólogos llegó al pueblo con la intención de evaluar la situación. Y bueno, no tardaron en concluir que aquello no era una simple anomalía geológica ni una enfermedad mental colectiva. Según su veredicto, el pozo no era una grieta cualquiera, eran las mismísimas puertas del infierno. No se podía sellar, ya lo habían intentado. No se podía ignorar porque la gente seguía cayendo, así que propusieron contenerlo. La decisión fue tomada rápidamente. Se construiría una iglesia al lado del pozo, y dentro de ella, una cámara sellada que lo encerrara. La esperanza era que la santidad del templo sirviera como barrera espiritual contra lo que habitaba allá abajo. Y para muchos, aquella era la única solución posible. La construcción comenzó de inmediato. Los obreros fueron contratados entre los mismos habitantes del pueblo y algunos trabajadores traídos desde otras regiones. Pero, desde el primer día, ocurrieron cosas extrañas. Al cavar los cimientos, encontraron huesos humanos. Primero, pequeños fragmentos, luego esqueletos enteros, apilados unos sobre otros. Nadie pudo explicar de dónde provenían ni cuán antiguos eran. Un arqueólogo enviado a evaluar los restos dejó el lugar sin decir una sola palabra después de revisar los primeros cráneos. No deberían estar aquí, fue lo único que dijo antes de marcharse, pero la obra continuó. Algunos obreros comenzaron a quejarse de que el suelo latía bajo sus pies, como si algo bajo la tierra respirara lenta y profundamente. Otros aseguraban que, cuando trabajaban cerca de la cámara que cubría el pozo, sentían un zumbido en la piel, como si una corriente invisible los recorriera. Pronto, las desapariciones comenzaron. Primero, fue un albañil. Lo vieron por última vez al terminar su turno, pero nunca llegó a su casa. Después, otro trabajador. Luego, un tercero. Los buscaban, pero nadie encontraba rastros de ellos. Lo único que se hallaba era su equipo de trabajo abandonado cerca del pozo, como si hubieran dejado todo y caminado directo a la oscuridad. Aún así, la iglesia se terminó. La estructura era imponente, con altas torres y vitrales decorados con imágenes de santos y ángeles, como si la divinidad pudiera sellar el horror que acechaba en el suelo. Dentro, la cámara construida alrededor del pozo fue reforzada con capas de concreto bendecido, adornada con símbolos sagrados y reforzada por una pesada puerta de hierro que solo los sacerdotes podían abrir. Y por un tiempo, pareció funcionar. Las muertes cesaron, nadie más arrojó al pozo y el pueblo volvió a respirar. Pero la calma no duró mucho. Poco después de la inauguración de la iglesia, los feligreses comenzaron a notar algo extraño. Las velas en el altar ardían más rápido de lo normal, consumiéndose hasta la base en cuestión de minutos. Algunas noches, las paredes vibraban con un sonido hueco
que no venía de ninguna parte. Al principio, se decía que era el viento, que la estructura aún se asentaba, pero pronto se hizo evidente que no era algo natural. Los sacerdotes encargados del templo reportaron sueños inquietantes. En ellos, veían la cámara subterránea donde estaba el pozo, y algo, una sombra sin rostro que se alzaba en la oscuridad, golpeando las paredes, buscando una grieta por donde escapar. Y luego, uno de los monaguillos desapareció. El niño solía ayudar con los servicios nocturnos y fue visto por última vez cerrando la iglesia después de la misa. A la mañana siguiente, no estaba en su cama. Sus padres lo buscaron por todo el pueblo, pero no hubo rastro de él. Fue entonces cuando uno de los sacerdotes, en un acto de desesperación, decidió bajar a la cámara. Abrió la pesada puerta y descendió con una linterna en la mano. Encontró la cruz del monaguillo tirada en el suelo. Estaba quemada. Junto a ella había huellas de pequeños pies que terminaban justo en el borde del pozo. Pero lo peor no fue eso. Cuando el sacerdote levantó la linterna, iluminó la pared de concreto que se suponía sellaba la grieta. Y allí, arañados en la superficie, había incontables marcas de uñas, como si alguien o algo hubiera estado rascando desde adentro. Después de todo lo ocurrido, mucha gente comprendió que nada iba a evitar la maldición que trajo ese aguajero, y el pueblo se fue vaciando poco a poco. Primero, fueron los más supersticiosos, aquellos que desde el inicio desconfiaron de la iglesia y del supuesto milagro que debían sellar. Luego, se fueron los más escépticos, los que pensaban que todo tenía una explicación racional, hasta que ellos mismos comenzaron a escuchar voces en la noche o a encontrar huellas de pies descalzos en el polvo de sus casas. Los últimos en marcharse fueron los más devotos. Creían que su fe los protegería, que la iglesia era un refugio contra la oscuridad. Pero después de aquella misa, todo cambió. Aquel día, la parroquia estaba llena. Los fieles se habían congregado con la esperanza de encontrar consuelo en las palabras del sacerdote, que intentaba con todas sus fuerzas mantener la calma en medio de la incertidumbre. Yo estaba allí, observando desde una esquina. Desde hace tiempo ya no era el mismo. Había pasado muchas noches en vela, repasando mis notas, tratando de encontrar una lógica a lo que había presenciado. Fue entonces cuando ocurrió. En medio del sermón, una mujer en la primera fila dejó caer su rosario al suelo. Su cuerpo se tensó de repente y sus labios comenzaron a moverse, aunque de su boca no salía ningún sonido. Su cuello se inclinó de manera antinatural, como si los huesos dentro de su piel hubieran dejado de funcionar como deberían. El silencio se apoderó de la iglesia. Todos la miraban con una mezcla de miedo y desconcierto. Cuando su boca se abrió de golpe, un sonido rasposo emergió de su garganta. No era un grito ni una palabra normal. Era algo más profundo, algo primitivo. Murmuraba en un idioma que nadie reconoció, pero que todos sintieron en lo más profundo de sus huesos. Un hombre intentó sostenerla por los hombros, pero apenas la tocó, ella le clavó las uñas en la piel, haciéndolo retroceder con un alarido de dolor. Luego, con una voz vacía, burlona, dijo: «¿Cuánto más piensas esconderlo?». El suelo bajo la iglesia crujió. No fue un sonido común, fue un crujido profundo, seco,
como si algo enorme se estuviera resquebrajando bajo nuestros pies. El sacerdote intentó seguir con la misa, pero su voz se quebró. Nadie quiso quedarse. Las personas comenzaron a salir, empujándose unas a otras. La mujer cayó al suelo. Su cuerpo convulsionó unos segundos, y luego, como si nada hubiera pasado, se quedó inmóvil, con la respiración agitada. Esa fue la última misa. Esa misma noche, el párroco empacó sus cosas y dejó el pueblo. Nunca más volvió. Los días siguientes fueron una sucesión de despedidas silenciosas. Las familias se marchaban sin hacer ruido, sin siquiera cerrar bien las puertas de su casa. Los caminos dejaron huellas de llantas, de burros cargados con lo poco que la gente podía llevarse. Los que no tenían a dónde ir simplemente se fueron sin rumbo, convencidos de que cualquier otro lugar era mejor que quedarse allí. Yo me resistí. No podía irme sin entender lo que había ocurrido. Pasé mis últimos días explorando la iglesia vacía, buscando respuestas en las paredes, en el suelo, en el aire cargado de humedad y miedo. Descubrí las marcas en los bancos. No eran simples rasguños, eran profundas, como si alguien hubiera tratado de aferrarse desesperadamente a la madera. También noté que, a pesar de que ya no había más misas, las velas del altar seguían consumiéndose, como si alguien las encendiera en nuestra ausencia. El último día, me atreví a bajar a la cripta. Era una pequeña cámara construida a un costado de la iglesia, destinada a mantener contenido el pozo. Bajé con una lámpara en mano y el corazón en la garganta. El aire era sofocante, como si todo el oxígeno hubiera sido drenado del lugar. El silencio era absoluto, hasta que lo escuché. No fue un grito ni un gemido, sino un susurro apenas audible, como el roce de hojas secas en el viento. Pero no venía de ningún lugar en específico. Estaba en todas partes, y mi linterna parpadeó, y entonces lo sentí. No puedo describirlo con precisión. No era una presencia física, pero era real. Algo estaba allí, algo que no debía existir, algo que estaba por completo fuera de nuestra comprensión. Entonces, me alejé con el corazón a punto de estallar, y esa misma noche me fui del pueblo. Y el pueblo quedó abandonado. Con el tiempo, la maleza reclamó las calles. Las casas fueron tragadas por la misma naturaleza, y la iglesia, con su imponente cruz en lo alto, se convirtió en una ruina silenciosa. Desde lejos, parece una simple construcción olvidada, una más entre tantas iglesias antiguas esparcidas por Centroamérica. Pero los pocos que aún recuerdan la historia saben que no es así. Dicen que si uno se acerca demasiado, aún se pueden ver las marcas de las uñas en los bancos, que el suelo, a veces, sigue temblando bajo el altar, y que, si se presta suficiente atención, en las noches sin luna, cuando todo está en calma, es posible escuchar un murmullo proveniente de la tierra, un murmullo que no pertenece a este mundo. En esta vida existe de todo, gente buena y gente mala quien hace daño a otras personas. Eso viene siendo hasta cierto punto algo normal, porque se vive en medio de una gran diversidad de hombres y mujeres, y cada uno trae su propio mundo en su cabeza. La historia que les voy a compartir tiene que ver específicamente con todo esto. Todo empezó en una de las tantas comunidades del país, donde las personas se conocen entre sí y vienen siendo muy devotas a la Santa Iglesia. En la parroquia del pueblo se encontraba el padre Nicolás,
quien llevaba alrededor de 15 años haciéndose cargo del recinto sagrado. La gente lo adoraba mucho por ser una persona comprometida con el pueblo. Se preocupaba por todos y, sobre todo, siempre brindaba el apoyo incondicional y moral a cada uno de los fieles. La parroquia se encontraba en el mero centro de la comunidad. Al lado estaban algunos negocios comerciales como tiendas de abarrotes, verdulerías, carnicerías y hasta una panadería. Sin embargo, algunas personas echaban de menos el trabajo de don Fausto, quien era el dueño de una carpintería. El señor había muerto y por esa razón el negocio cerró. Sin embargo, un día apareció Gabriel, un hombre de 25 años, quien se hizo cargo de la carpintería. Al parecer, era el sobrino del dueño fallecido, y las personas pudieron confiar de la misma manera en él para el trabajo. Así comenzó la vida de Gabriel en el pueblo. La carpintería se encontraba justo al lado de la iglesia, y el padre, de manera recurrente, estaba allí, pues se le encargaba varios trabajos al joven para renovar algunas cosas viejas de la iglesia con el apoyo de la demás gente. Gabriel era un chico algo solitario. Durante el tiempo de su estadía en el pueblo, no se le veía hablar con algún amigo o, en su caso, tener novia. Siempre estaba trabajando en su carpintería hasta los domingos. Algunas personas decían que era un muchacho trabajador y comprometido. Otras insinuaban que venía siendo muy rara su forma de ser. Pero Gabriel hacía caso omiso a todos los comentarios escuchados de su persona. A él no le molestaba para nada, porque solo se mostraba entregado a su trabajo que tanto amaba. El padre comenzó a cambiar en su actitud. Se volvió muy seco y constantemente visitaba la carpintería del chico. Se la pasaba observando cómo Gabriel le daba forma a la madera para construir algo, y eso comenzó a llamar su atención. Desde ese momento, el sacerdote comenzó a ser muy amable con el joven. Le llevaba algo de comida y se sentaba a su lado mientras degustaba los alimentos. Sin embargo, sus intenciones eran algo oscuras, pues la mirada del sacerdote emitía un sentimiento no acorde al atuendo que usaba. Gabriel no imaginaba las intenciones del sacerdote. Él era un chico algo ingenuo. Había perdido a 2 padres de un asalto a mano armada, y el señor de la carpintería era su tío, a quien nunca visitó cuando estaba vivo. Con el paso de los días nada raro sucedía. Todo marchaba normal en esa comunidad, donde se acercaba pronto la celebración del santo patrón del pueblo. Las personas organizaron todo, desde la música, el baile, y había pasado ya 1 año desde la llegada de Gabriel a esa comunidad. Y el chico, por primera vez, fue invitado a participar en esa celebración. Leslie, una muchacha muy bonita del pueblo, fue quien lo invitó, pues ella tenía mucho interés en Gabriel. Por alguna razón, el muchacho no correspondía de la misma manera al cariño de Leslie. Aunque ella era la joven más cortejada por los chicos del pueblo, a Gabriel no le agradaba de la misma manera. Días después, Leslie visitaba de costumbre al joven en la carpintería. En ese momento, algo la detuvo cerca de la puerta. Se trataba de la presencia del padre Nicolás. Escuchó su voz desde adentro y no quiso interrumpir el momento. Pero la curiosidad de la muchacha fue mucho más allá, y al asomarse entre la puerta que estaba medio cerrada, miró al padre acercándose muy cariñosamente con Gabriel. Leslie quedó confundida por aquella escena. No le encontraba un significado a ese acercamiento tan cariñoso. Y el cuerpo del chico estaba inerte, no se movía para nada. Era como si algo se lo impidiera. En ese momento, a Leslie se le cayeron unas cosas de las manos, y entonces Gabriel la sorprendió en la puerta. «Hola, voy llegando», dijo Leslie muy nerviosa. «Pero luego regreso, se me olvidó comprar algo en el mercado».
añadió hasta el final. La muchacha se fue corriendo del lugar algo confundida. En su mente, la imagen del sacerdote con el chico que le gustaba, en una posición algo indecorosa. Sin embargo, ella sentía de alguna manera que estaba pecando con esas ideas, las cuales creía eran productos de su cabeza. Y Gabriel no entendía la reacción de su cuerpo ante la presencia del padre. Se sentía muy incómodo cuando éste aparecía en su carpintería, pues el sacerdote lo miraba de forma muy extraña. Tenía algo que propiciaba en el joven un rechazo. Era como si sintiera una energía no tan buena, a pesar de ser uno de los sirvientes de Dios. Y saben, cuando el recinto sagrado estaba cerrado, se escuchaba a través de las paredes un cántico para nada religioso. El padre tenía un oscuro secreto que guardaba bajo llave. Le tenía una profunda devoción a un ser supremo, pero no era precisamente a Dios, sino más bien al mismísimo diablo. Estaba obsesionado con Gabriel, el carpintero. Tiempo después, Leslie se dio cuenta de los cambios de su amigo. Ella lo notaba distraído, nervioso y en ocasiones muy ausente. Intentó saber qué estaba ocurriendo, pero no logró investigar nada. Quizás es otra mujer. Ella pensaba de esa manera. Sin embargo, en la carpintería nunca había nadie más. Solamente el padre era quien lo visitaba de manera recurrente. Y bien, después de cada misa en los domingos, el sacerdote le pedía a Gabriel quedarse al último para pedirle algunos trabajos. El muchacho no se sentía cómodo ahí, pero sintió que era su deber contribuir a la iglesia del pueblo. Escuchaba las peticiones del padre. Después de unos minutos estando a solas con él, siempre sentía un fuerte mareo en la cabeza y la vista se le nublaba. Su cuerpo no le respondía y oía muy lejos las palabras del sacerdote. ¿Qué me pasa?, se preguntaba, pero después todo volvía a la normalidad. De regreso hasta su casa, no comprendía esos sucesos. Era como si su mente quedara pausada en el tiempo. La presencia del sacerdote le daba miedo, desconfianza e inseguridad. Una tarde de sábado, decidió cerrar temprano porque iría a comer a casa de Leslie. La muchacha para él era su gran amiga, y aunque ella lo amaba, el muchacho no se daba cuenta de los hermosos sentimientos de la joven. En ese momento, se apareció el padre con una expresión molesta. ¿A dónde vas?, le preguntó con una voz demasiado autoritaria. A casa de una amiga, contestó el muchacho. Sin embargo, cuando iba a dar un paso para cerrar su local, sintió como sus pies quedaron entumidos y algo muy dentro le fue cambiando. El sacerdote comenzó a acercarse al joven para acariciarle el rostro cariñosamente, y después de cerrar la puerta, este se le acercó para darle un beso en la boca. Gabriel estaba confundido, pero le correspondió al sacerdote de la misma manera. Y detrás de esa puerta, los dos hicieron lo que jamás hubieran pensado. Gabriel no comprendía lo que estaba haciendo, pero algo muy profundo le decía: disfruta el momento. Semanas después, los dos mantenían una relación muy íntima, pero obviamente nadie podía enterarse de eso. Mantenían en secreto todos esos encuentros para no levantar alguna sospecha que perjudicara al padre Nicolás. Gabriel se volvió ansioso. Tenía el semblante siempre muy pálido y se desesperaba por un poco de atención del padre. Por alguna razón, sentía mucha atracción por el sacerdote, sintiéndose muy enamorado de él, como si fuera de una mujer. Pronto la gente preguntó por qué le tenía tanto cariño al carpintero.
Había quienes lo veían visitar de manera recurrente la carpintería. El sacerdote trataba de fingir sus intenciones con Gabriel, pero sus deseos lujuriosos eran tan fuertes que no le importó que la gente comenzara a generar preguntas. Tiempo después, solicitó cambiar las bancas de la iglesia, y para ello, le pidió a Gabriel que fuera a construirlas a la misma iglesia. Y al saber que estaría cerca del sacerdote, aceptó con mucho gusto. Una tarde, los dos se encontraban como de costumbre en el interior. Para eso, una señora, la encargada de la limpieza, se le había olvidado su rebozo justo en la cocina. Cuando entró sin que el padre lo supiera, escuchó extraños ruidos que venían desde la oficina del padre. Y cuando la señora iba a asomarse, el sacerdote se dio cuenta de que alguien había entrado a la iglesia. De inmediato, Gabriel se escondió para salir por la puerta trasera, pero la señora no se iba a quedar con la duda y esperó pacientemente fuera de la iglesia. De repente, Gabriel fue saliendo algo desarreglado con los botones de la camisa abiertos. La señora alcanzó a ver cómo el sacerdote le tocaba el rostro al joven cariñosamente y después se marchaba. Ese descubrimiento, a la mañana siguiente, se esparció como rumor en todo el pueblo, quienes cuestionaban el acercamiento de Gabriel con el sacerdote y juraban no estar de acuerdo con esas conductas. El padre fue cuestionado por algunas personas muy religiosas, quienes apoyaban las festividades y las labores que se llevaban dentro. No obstante, éste aseguraba que no sucedía nada, y Gabriel solo estaba trabajando renovando las bancas. Después de unos días, el sacerdote no estaba del todo tranquilo. La gente lo miraba de manera extraña. Ya no se acercaban como antes, y hasta llegó a pensar que le habían perdido el respeto. Llegó a escuchar por algunas personas que la mayoría del pueblo estaban solicitando su traslado a otra comunidad por tener algunas conductas inapropiadas para su iglesia. Gabriel, por su parte, dejó de tener clientes. Pronto ya no recibía más trabajo y eso ocasionó que no siguiera ganando dinero. Cerró su carpintería después de las dificultades para poder pagar una renta. Nadie lo quería apoyar con otro empleo y tampoco deseaban darle trabajo a una persona que se comportaba de manera inmoral. El padre Nicolás, por su parte, había recibido una carta del señor obispo, donde lo exhortaba a limpiar la imagen creada de sí mismo en la comunidad. El señor obispo se iba a presentar personalmente para aclarar los rumores que perjudicaban al padre, cuestionando directamente al joven Gabriel. Al sacerdote no le convenía esa acción, lo iban a descubrir y eso no le favorecería. Y bueno, tenía que poner punto final antes de la llegada del señor obispo, y para eso se le ocurrió un plan macabro, y lejos de sus principios como sacerdote, tenía pensado borrar todo ese pasado que lo acusaba. El muchacho estaba dispuesto a decir la verdad de sus encuentros, porque hasta él mismo no entendía qué le estaba sucediendo. Le advirtió al padre que contaría todo al obispo cuando llegara al pueblo. Entonces el sacerdote sintió que todo se le caía encima. No podía permitir que Gabriel abriera la boca, y una tarde dentro de su habitación, buscó la manera de terminar con el muchacho para borrar la evidencia de sus actos lujuriosos. Preparó un té con una sustancia venenosa, la cual daría al joven una muerte lenta y sobre todo muy dolorosa. Las oscuras intenciones del sacerdote eran demasiado obvias, y teniendo todo bajo su control, buscó a Gabriel para platicar acerca de los acontecimientos y aquellos problemas por la relación sentimental de ambos. Le invitó a un té para charlar acerca de las circunstancias, pero el padre ya había suministrado la sustancia en la taza del muchacho. Tiempo después se fue a su casa. En ese momento, comenzó a sentirse muy mal. Se le subió la fiebre de manera considerada. No podía respirar y al vivir solo, no tuvo quien lo auxiliara. Y en poco tiempo,
Su sangre estaba contaminada y ya nada se podía hacer. Gabriel quedó tendido en su casa sin que nadie se diera cuenta. Al día siguiente, la gente se extrañó de no verlo por la calle. Después de una semana, el señor obispo arribó al pueblo y lo primero que hizo fue mandar a llamar al joven, pero no respondía a la puerta cuando lo fueron a buscar. Sin embargo, las personas se dieron cuenta de un espantoso olor que provenía desde el interior y de inmediato abrieron todos juntos la puerta atorada. En ese momento, miraron a Gabriel, quien se encontraba en el suelo muerto. Llevaba días así y ya había entrado en proceso de descomposición. Las personas asustadas llamaron al delegado del pueblo, quien notificó de inmediato a las distintas autoridades. Se llevaron el cuerpo, mientras el sacerdote formaba en su rostro una mueca de satisfacción. Cuando llegó el obispo, no se encontró nada anormal en la conducta del padre, y al no haber alguna evidencia para demostrar lo contrario, las cosas se quedaron así, y las personas volvieron a confiar ciegamente en él. Pasó un mes, y el sacerdote se encerraba todas las tardes en un viejo recinto detrás de la iglesia. Se hincaba frente a un altar, donde tenía imágenes de seres demoníacos como el mismo diablo. La gente comenzó a percibir un miedo inexplicable. También se decía que el espíritu de Gabriel se aparecía justo donde estaba la carpintería, y a veces lo llegaban a mirar en el atrio de la iglesia a esa misma hora. Con el paso de los días, el sacerdote se mostraba mucho más extraño. Tenía un semblante muy pálido y su voz era mucho más gruesa como de costumbre. La gente igual percibía diferente el color de sus mismos ojos, porque a veces parecían medio rojizos. Desde ese momento, todos esos acontecimientos se fueron sumando uno a uno. La mala racha pegó directamente al pueblo. Se decía que las cosechas se secaban sin razón, y algunas mujeres en proceso de gestación perdían a sus bebés de manera inexplicable. Un día sucedió lo más escalofriante. La gente miró justo como a las 10 de la noche una extraña nube de color rojo por encima de la iglesia. Algunas personas afirmaban que esa nube tenía la forma de una cabeza demoníaca y estaban en lo correcto. Mientras en el interior del recinto sagrado, el padre invocaba fuerzas naturales. Estas energías salían de un abismo oscuro para envolver aquel pueblo, y consigo, aquel suceso trajo desgracias y desdichas. Los habitantes del pueblo se fueron acercando uno a uno para saber qué estaba sucediendo con aquel sacerdote. Este mantenía cerrada la iglesia y desde hace varias semanas no ofrecía las misas como era costumbre. En un principio, se pensaba que quizás estaba algo enfermo, pero al tocar la puerta de la iglesia, no respondía a los llamados y la gente se comenzó a preocupar. Abrieron la puerta cerrada con llave para entrar. Cuando ingresaron al recinto, un espantoso olor a podrido salió circulando con el paso del aire, mientras que extraños ruidos venían desde el fondo de la oscuridad. Adentro no había luz. Las veladoras de los santos se encontraban apagadas, así como las lámparas que se colgaban en el techo. La gente comenzó a sentir algo de miedo. Salieron del recinto olvidando al padre. En ese preciso momento, alguien comenzó a gritar desesperado, y cuando la gente volteó justo hacia el altar, miraron cómo el padre Nicolás estaba levitando en el techo con las manos y las rodillas cruzadas. «Dios mío», exclamó la gente, saliendo de la iglesia. Todos estaban muy asustados. No podían creer aquello que habían mirado. Se fueron corriendo del recinto cerrando la iglesia para que el padre no pudiera salir por esa puerta. El alma del sacerdote ya estaba en el mismo infierno,
había entregado su alma al diablo por medio de sus cánticos y devociones. No se supo por qué razón. El sacerdote había estado relacionado con hechizos de brujería. La gente cerró completamente el recinto, dejándolo adentro, aunque algunas personas decían haberlo visto en el suelo ya sin vida. Y como haya sido, nadie desea acercarse a la iglesia. Y saben, comunidad, a partir de esos momentos, se decía que veían la presencia del joven Gabriel en la puerta de la iglesia, todo pálido y con unas ojeras en los ojos. Otras personas más juran que la voz del padre se oía como lamentos dentro del recinto. Hubo ocasiones en que las mismas personas se asomaban por la barra con la intención de mirar algún suceso, pero no notaban nada extraño. Y bueno, con el paso de los años, eso fue quedando en la historia de aquella comunidad. Tardaron tanto tiempo en recuperarse de las malas rachas, haciendo oración constante en otro recinto religioso que crearon. También se decía que el alma de Gabriel quedó vagando alrededor de la vieja iglesia. Y las personas creen que cuida que nadie logre liberar el espíritu de aquel padre, cuyo fin fue únicamente entregarle su alma al diablo. Y bien, de esta manera concluimos con este relato, comunidad. Si la historia te gustó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas con tus amigos para que siga trayendo relatos como este. Te agradezco mucho tu tiempo. Que tengas un bonito día. No te olvides de dejarme en los comentarios las opiniones acerca de esta historia o si conoces alguna historia similar. Muchas gracias.